Bueno, aquí tenemos la definición clásica de un sistema. La definición clásica dice que es un conjunto de partes que interactúan. Sin embargo, aquí estamos incorporando los aportes de Maturana, de Varela, y vamos a tomar una definición de Humberto Maturana y Varela. La definición dice, un sistema es cualquier conjunto señalable de componentes que se especifican como constituyendo una unidad. Esta definición es radicalmente distinta de la anterior. Para poder avanzar en nuestro cometido, vamos a revisar una segunda definición y después nos vamos a abocar brevemente a ver la definición de componentes, de organización y de estructura del sistema. Aquí hay una definición complementaria, más que complementaria, quizás alternativa, que dice, cada vez que distinguimos un conjunto de elementos interconectados, de modo que si actuamos sobre uno, actuamos sobre todos, distinguimos un sistema. Humberto Maturana. Veamos qué son las unidades simples. Son entidades en las que no distinguimos componentes. Queda caracterizada solo por las propiedades con las cuales aparece dotada por la operación de distinción que las origina. Una unidad simple interactúa a través de la operación de sus propiedades. Cuando distinguimos una unidad, pero no vemos componentes, estamos diciendo que es una unidad simple, independientemente de que con posterioridad u otras personas pudieran haberla considerado como un sistema. Pero es importante entender que es el observador el que hace la distinción. Y por lo tanto, como observadores podemos decir, esta es una unidad simple. Es decir, no distinguimos componentes. En las unidades compuestas, nosotros distinguimos componentes. Una unidad compuesta interactúa a través de la operación de las propiedades de sus componentes. Las unidades compuestas interactúan en dos dominios, en aquel en que son unidades simples y en aquel en que son unidades compuestas. Para explicar esto, veamos lo siguiente. Se plantea ahí la pregunta, ¿qué chocó contra la casa? Nosotros vemos ahí un vehículo que chocó contra la casa. Fíjense ustedes que dependiendo del análisis que queramos hacer y dependiendo del observador que observa, valga la redundancia, podríamos decir cosas distintas. Parecería divertido o ridículo decir que lo que chocó contra esa casa fueron 4 ruedas, 4 neumáticos, una rueda de repuesto, 8 faroles, 2 puertas, un parachoque, un parabrisas, unos limpiaparabrisas, 4 asientos, un motor, un radiador, en fin, parece ridículo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que relatar el episodio, decimos un vehículo chocó contra la casa. Y cuando miramos desde esa perspectiva el vehículo, para nosotros es una unidad. Es decir, ese vehículo, en su interacción con la casa, en el choque, lo que está haciendo es representando una unidad. Pero fijémonos en esta es una prueba destructiva que hacen los ingenieros para probar los diferentes componentes de un automóvil y la relación entre ellos cuando se produce el impacto. ¿Qué chocó contra el panel? Bueno, ahí es distinto. Claro, podemos decir chocó un vehículo contra el panel, pero aquí lo importante no es solamente el vehículo, sino que es cada uno de los componentes del vehículo, que serán definidos, por supuesto, por los ingenieros correspondientes, y lo que nos interesa aquí es ver cómo es que cada uno de los componentes internos del vehículo interactúa con el resto en el momento del impacto. Queremos ver si el conductor se golpea o no se golpea contra el volante, si los airbags sirven o no sirven, qué pasa con los cinturones de seguridad cuando se produce el impacto, cómo es que se deforma el vehículo, cómo es que se deforma la parte frontal del vehículo y como vemos ahí podemos distinguir entonces una cantidad enorme de partes. Por lo tanto, en ese caso ya no vemos el vehículo como una unidad, sino que estamos estudiando los diferentes componentes. Un componente existe como tal solo en relación con la unidad compuesta que contribuye a constituir o a integrar. No andan componentes solos dando vuelta por ahí. Las propiedades o características de una unidad simple surgen en su distinción. Las propiedades o características de una unidad compuesta resultan de su modo de composición, es decir, de su organización y estructura. La representación superior habla de una unidad simple. Ustedes dicen un vehículo es una unidad compuesta. No, y sí. Depende de cómo se lo mire en relación con el entorno, con el ambiente que lo rodea. Nuestra atención en este caso está puesta en la relación del sistema con el entorno. Entonces nosotros ahí estamos viendo más bien una unidad. En el caso de la foto inferior, lo vemos como una unidad compuesta. El mecánico no ve el vehículo como una unidad, sino que lo ve como un conjunto de partes y la forma como éstas interactúan. Y en la medida que una de las partes no tenga la relación que debe tener con otras, podría haber un desperfecto y lo compone. Nuestra mirada ahí está puesta en las relaciones entre los componentes, en la operación particular de alguno o varios de ellos.
Fíjense en estos sistemas o en estas unidades, como queramos verlo. Tenemos ahí determinados materiales que están siendo sometidos a pruebas destructivas, están sometidos a presiones, en fin. En los sistemas como estos parecen no distinguirse componentes. O sea, un ladrillo, uno dice qué componentes va a tener, o diferentes estados posibles, ya que las principales relaciones entre estos podría ser espacial, por ejemplo. Pero dado que el sistema es un conjunto señalable de componentes definidos por el observador, este puede distinguir componentes, por ejemplo, la parte fracturada, la mitad inferior, y también diferentes estados, por ejemplo, estar en tensión, estar flectado. Es importante además tratar de entender los sistemas, o más bien de imaginarse los sistemas, como los componentes, pero en sus diferentes estados posibles. Por ejemplo, vemos ahí una escopeta, y cada uno de los estados posibles se distingue ahí. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que está disparando, en que se está cargando la munición, en que el gatillo, ¿no es cierto?, está golpeando en la parte correspondiente. En fin, son diferentes estados y todos ellos conforman el conjunto de diferentes estados en lo que puede encontrarse un sistema. Esto es importante para cuando veamos el determinismo estructural de los sistemas. La organización de un sistema. La organización de un sistema es la relación entre sus componentes. La organización de una unidad compuesta define su identidad de clase. Si cambia la organización de una unidad compuesta, cambia la identidad de clase de esta y la unidad original se desintegra. La estructura de un sistema son los componentes y las relaciones entre sus componentes. ¿Cómo podríamos transformar una mesa en una repisa usando los mismos componentes? No es muy difícil imaginarse. Desarmamos la mesa, las patas las ponemos como pilares en la pared, la superficie la adosamos convenientemente y queda transformada en una repisa. A pesar de que los componentes son los mismos, la organización, la relación entre los componentes ha cambiado y por lo tanto, si bien tiene los mismos componentes, podemos decir que ahora ya no es una mesa, es una repisa. En la figura que ven ustedes ahí en la parte superior se ven eslabones y en la figura de abajo, en la figura 2, también se ven eslabones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra situación? Bueno, en el primer caso, los eslabones no guardan una relación, o por lo menos no tienen la relación que tienen abajo. ¿Qué componentes estamos distinguiendo en esa cadena? ¿Qué relaciones distinguimos entre los componentes de una cadena como la de la figura, que mostramos nuevamente? En la figura de abajo, los componentes, si distinguimos los eslabones como componentes, tienen una relación de concatenación. En la primera figura no tienen una relación de concatenación. Y por eso en la figura 2 estamos hablando de una cadena. Cuando distinguimos una cadena, distinguimos eslabones y relaciones entre eslabones. Los eslabones pueden cambiar, tamaño, tipo, forma, material, sin que el sistema deje de ser una cadena. Pero la relación entre los eslabones, es decir, la relación de concatenación, no puede cambiar. Si cambia la relación entre los eslabones, el sistema pierde su identidad y se desintegra, deja de ser cadena. En un sistema la naturaleza efectiva de los componentes no tiene importancia. Sus propiedades pueden ser cualquiera, la de los componentes, salvo aquellas que intervienen en las interacciones dentro del sistema. El uso que el hombre le da a un sistema no es un rasgo de la organización del sistema. Esto es muy importante y muy interesante. La finalidad, la función o el objetivo de un sistema no forma parte de sus propiedades. No son rasgos de su organización. Ellos pertenecen al dominio de las descripciones y cuando se las aplica a un sistema expresan que estamos considerándolo dentro de algún contexto más amplio. Alguien podrá decir, pero ¿cómo? ¿Acaso la función de una empresa no es parte de la empresa? Bueno, no es parte de la empresa. Está más bien dentro del dominio de las descripciones. Nosotros le damos uso a los sistemas que creamos. Definimos así el conjunto de características en que el sistema opera y el conjunto de estados que consideramos como salidas. El nexo entre salidas, entradas y la relación de ellas con el contexto en que las incluimos es lo que constituye el objetivo o finalidad del sistema. La finalidad del sistema está situada necesariamente en el dominio del observador. Es él quien decide el contexto y establece los nexos. Fíjense en los siguientes ejemplos. ¿Cuál es la finalidad de un taladro? En el lado izquierdo hay un taladro que está haciendo un orificio en una madera
o en un metal. En el lado derecho, el taladro está siendo utilizado para revolver pintura. Por lo tanto, la finalidad del taladro es una finalidad que le da el observador, que esté en el dominio de las descripciones del observador. Si el taladro pudiera decir algo, esto es divertido, pero si el taladro pudiera decir algo, diría, mire, yo lo único que sé es que si hay una perturbación que es pulsar el gatillo, yo hago lo que hago. Yo no sé si en la punta tengo una broca, un revolvedor de pintura, algo para enrollar lana. El taladro no sabe de eso. ¿Cuál es la finalidad de un martillo? Uno puede decir clavar, martillar, clavar clavos, sacar clavos. Pero alguien puede utilizar el martillo para romper nueces, por ejemplo. Y el martillo, comillas, no se da cuenta. El martillo funciona sin finalidad. La finalidad se la da el observador. ¿Cuál es la finalidad de una jeringa? Podemos poner una vacuna, poner una inyección, podemos adobar un pollo. La jeringa funciona exactamente igual porque la jeringa solo requiere ser perturbada por aquellas perturbaciones que le hacen cambiar de estado. Uno de los estados de la jeringa puede ser estar con el émbolo al fondo, otro puede ser estar con el émbolo arriba, en fin. ¿Cuál es la finalidad de un cuchillo? Cocinar, asesinar. El cuchillo es inocente. Si bien la finalidad o función de un sistema solo representa un artificio descriptivo, cualquier sistema, por ejemplo la empresa, puede ser considerado como dotado de un plan, finalidad o función, si se lo trata en debida forma con respecto a un contexto más amplio. Claro, es un artificio descriptivo, las empresas son sistemas creados por seres humanos y por lo tanto la crean con algún objetivo. Si alguien me pide crear una panadería, yo voy a crear una panadería que probablemente nos sirva para hacer zapatos. Sin embargo, una vez que la panadería está creada, la panadería solo puede hacer lo que hace de acuerdo a las perturbaciones o estímulos que tenga, que son, por supuesto, las decisiones humanas al interior de la empresa.